También que se tiene que hacer bastante en todos los tratamientos especiales a las empresas. Esos tratamientos especiales se hicieron con el propósito de mayor formación de capital privada y no han tenido los resultados. Pero sí hay que pensar en un esquema a 6, 7 meses para plantearlo y trabajar para convencer a los que se oponen, que es la abrumadora mayoría. Es la abrumadora mayoría. Entonces, yo quería decir eso. Y la otra cosa que quiero comentar es que si bien la devaluación del peso mexicano respecto al dólar ha sido superior respecto al conjunto de las monedas, sobre todo con los países con los cuales tenemos intercambio, una especie de devaluación no multilateral, sino acotada a los 15 o 10 países con los que intercambiamos, sí existe el peligro de que se destrampe y se vaya más de la cuenta el tipo de cambio, y entonces hay que ser cautelosos, hay que moverse con cautela, porque de desatarse una devaluación considerable, tendremos un problema no justificado, pero sí un problema de incremento en los precios, como los ha habido en otros momentos y circunstancias. Y entonces, repito, no se trata de no usar el tipo de cambio, pero sí se trata de que no se desborde. Ese sería mi planteamiento. Dos últimos comentarios muy breves. El gasto total del sector público se desplomó de ser en 82, 81, o alrededor de 50% del PIB, se desplomó a 20%. Y lo que sucedió es que la caída en ese gasto público se concentró en ciertas actividades, sobre todo de inversión. Y entonces aumentó la proporción del gasto social dentro del gasto total del gobierno. No es que haya aumentado el gasto social, sino que ha disminuido el gasto y lo que aumentó fue el gasto social. Y sí hubo una actitud deliberada de frenar la formación de capital. Si mal no recuerdo, Jaime lo sabe mucho mejor que yo, alrededor de 6 puntos porcentuales del PIB se transfirieron al exterior en esa década perdida por la vía de servicio de la deuda. Creo que en promedio, esto lo han calculado varios economistas, y son 6-7 puntos por ciento del PIB que se transfirió. En lugar de usarse para inversión, se trasladó al exterior 6 puntos, en fin, la cifra es alrededor de 6-7 puntos anuales. Entonces, sí quería yo comentar eso. Gracias, Carlos. Jaime, a ver cómo le haces. Sí, Bueno, voy a… Es una avalancha de preguntas, entonces voy a intentar contestarlas no por orden, que nos llevaría mucho tiempo, sino por temas, grandes temas. Y empezaría por el tema de la inversión pública, cuál es el origen de la baja inversión pública, seguido del tema de la carga fiscal y de
qué otros caminos hay, ¿no? Un poquito finanzas públicas, gasto público, inversión pública. ¿Cuál es el origen de la baja inversión pública? Bueno, ya un poco lo mencionaba Carlos Tello hace un momento. El origen de la baja inversión pública es que el ajuste fiscal a la crisis de la deuda, ¿no?, que se tuvo que hacer porque nos quedamos sin financiamiento externo, y con un déficit fiscal muy alto. Ese ajuste fiscal se hizo básicamente por la vía de comprimir en 7 puntos del PIB la inversión pública. Son los que se transfirieron, por cierto, por la vía de la cuenta corriente de la balanza de pagos al exterior, como servicio de la deuda. La inversión pública cayó de alrededor de 11% a fines del auge petrolero a 4% después de los ajustes de los 80s. Efectivamente, como lo decía Carlos, la parte de gasto social pues creció como porcentaje del total, pero fue más bien porque se bajó la inversión pública. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Bueno, pasó esto, es un problema de economía política. Ante la necesidad de un inminente y urgente ajuste fiscal, es más fácil parar proyectos de inversión, ¿no?, parar la obra pública, que aumentar los impuestos o reducir el empleo público, correr a empleados públicos. Pero a mediano plazo nos pone en esta trayectoria de lento crecimiento que todavía estamos sufriendo hoy en día como consecuencia de esos ajustes de los 80s. Es lo que va a vivir Europa en los próximos 10 años, como consecuencia del ajuste a las crisis que han tenido en estos últimos años. Lo mismo que nos pasó a nosotros les va a pasar a ellos. ¿Qué otros caminos hay? Bueno, hay precisamente el camino de, a mediano plazo al menos, elevar los ingresos públicos para compensar, en este caso, la caída de los ingresos petroleros que tenemos como problema de corto plazo. Recuerden, esto lo menciono en el libro con algún detalle en el análisis. La carga fiscal en México es hoy en día la misma que tenían los Estados Unidos, Suecia, Francia y Gran Bretaña a principios del siglo XX, en 1910. Es la carga tributaria que existía para ejercer las funciones de un Estado guardián. Olvidémonos de un Estado desarrollista o de un Estado de bienestar social. Ni siquiera para las funciones de un Estado guardián alcanza una carga tributaria de este monto. Y de hecho lo estamos viendo con la inseguridad pública que hay en el país. Esa carga tributaria no alcanza ni siquiera para las funciones, o apenas alcanza para las funciones de un Estado guardián. El senador Ríos Peter mencionaba la reforma fiscal, la reforma hacendaria de hace un par de años. Yo doy gracias a esa reforma fiscal, a esa reforma hacendaria, porque sin ella estaríamos hoy en día todavía más en el hoyo. Fue sin duda una reforma fiscal modesta, como lo menciona Carlos, pero sin ella imagínense dónde estaríamos hoy en día, en qué lío y en qué tesitura estaríamos metidos, que no impactó positivamente la demanda agregada, no tenía por qué hacerlo. Yo creo que el propósito de la reforma fiscal debería haber sido, y debe ser en el futuro, una mayor, profundizar en la reforma hacendaria. El motivo es elevar los recursos de que dispone el Estado para cumplir esas funciones del Estado moderno, de desarrollista y de bienestar social, y es por la vía precisamente de crear capacidad productiva y capacidades humanas
tanto a través del gasto productivo en inversión como del gasto social, que la reforma fiscal puede contribuir al crecimiento. De pasada, ya que estoy en la intervención de Armando Ríos Peter, el tema del Estado de Derecho y crecimiento no lo trato en este libro, pero lo trato un poco en el libro anterior sobre algunas tesis equivocadas sobre el estancamiento económico de México. Hay una discusión de las interpretaciones del lento crecimiento de la economía mexicana como producto de fallas institucionales. Creo que, bueno, está ahí, me resultaría, pero está ahí discutido el tema. Me parece que no son explicaciones completamente satisfactorias, lo que no quiere decir que tengamos que hacer todo lo posible por mejorar el Estado de Derecho en México. Obviamente que lo tenemos que hacer, pero no necesariamente por el crecimiento, no necesariamente porque va a tener un impacto en el crecimiento, lo tenemos que hacer porque es un objetivo en sí mismo tener un Estado de Derecho que funcione correctamente, ¿no? Otro tema que surgió en varias intervenciones es el de los efectos de la depreciación. Yo quise ser deliberadamente provocativo al decir que la depreciación no nos debe preocupar, pero sin duda alguna sí nos debe preocupar si las cosas siguen en espiral descendente. Pero hay que tomar en cuenta dos cosas importantes. Uno, la depreciación del tipo de cambio real multilateral, que es el que vale, que es el que cuenta en términos de competitividad, no es tan fuerte como parece, ¿sí? Y eso responde también a la pregunta de Mauricio de María. Es en parte por eso que la respuesta de las exportaciones netas no ha sido tampoco tan brillante como lo había sido en ocasiones anteriores, donde no había habido cuando no se habían desligado el tipo de cambio bilateral del multilateral en la forma en que lo han hecho en el pasado reciente. Y el otro punto es que, bueno, la inflación hasta ahora no se ha desacelerado, estamos con la tasa más baja de inflación en muchas décadas. A ver, creo que las demás son una miscelánea de preguntas que tocan varios aspectos. Voy muy rápidamente una por una. Estoy de acuerdo con lo que planteó Ramón Carlos y también con lo de Guillermo, que muchas de las propuestas pueden ser políticamente inviables. No lo sé, pero las propuestas políticamente inviables, a veces a fuerza de hacerlas y repetirlas y en coyunturas adecuadas se vuelven viables eventualmente cuando conquistan las mentes y los corazones, al menos de los políticos, ¿no? Sobre las pensiones y el ahorro que planteó Norma, no tengo realmente una respuesta, no es un tema que haya estudiado, pero me parece que si la contribución al ahorro de los fondos de pensión no se ha traducido en una mayor inversión, es que se ha derivado hacia otras cosas, hacia consumo de alguna manera, o ya sea por la vía de pagar las pensiones, ya sea por la vía de la intermediación financiera hacia otros tipos de actividades que no tienen que ver con la inversión. Y que en las cuentas nacionales, macroeconómicamente, dejan de ser ahorro neto, ¿no? Japón y el aumento de los niveles de vida en condiciones de estancamiento. Bueno, Japón es un país que llegó a muy alto nivel de desarrollo económico y que ha vivido desde hace décadas ya en una trampa de liquidez verdaderamente, donde a pesar de que el Banco Central ha mantenido las tasas de interés a niveles extremadamente bajos, no se logra reanimar el crecimiento económico. Pero eso no quiere decir que la economía se esté contrayendo, no tienen por qué caer los niveles de vida de la población. En todo caso, se mantienen
estancados o semiestancados a niveles muy altos que ya se habían alcanzado en el pasado, una cosa muy distinta, digamos, de lo que vivimos en México, ¿no? Y la población decrece, exactamente, la población decrece. La relación entre estancamiento y desigualdad, y por qué no se ajustan los salarios a la productividad. Hay una discusión de esto en el libro, hay un capítulo sobre política salarial que precisamente propone romper este círculo vicioso entre participación declinante de los salarios, estancamiento de la demanda agregada interna, ajuste del ritmo de crecimiento de la capacidad productiva al ritmo de la demanda, lento crecimiento del producto, lento crecimiento del empleo y salarios que siguen sin crecer al ritmo de la productividad. Este círculo vicioso, hay varias maneras de romperlo. Uno es actuar sobre las vía políticas de crecimiento, sobre el crecimiento de la capacidad productiva y la creación de empleo. Otra manera que se discute en el libro es la política salarial. Y hay ahí un planteamiento similar al propuesto por el gobierno del Distrito Federal de una política de recuperación del salario mínimo, empezar de manera gradual y experimental y muy cautelosamente también por la vía de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores de más bajos ingresos, ¿no? Como punto de partida. Y sobre la política industrial también hay un capítulo sobre el tema. Yo no soy muy optimista sobre lo que se puede hacer en materia de política industrial, por eso enfatizo sobre todo el papel que puede tener el tipo de cambio real y la política cambiaria como manera de suplir la ausencia de una política industrial, porque de alguna manera un tipo de cambio real alto significa un impuesto a las importaciones y un subsidio a las exportaciones, una tarifa a la importación, una tarifa uniforme a la importación y un subsidio uniforme a las exportaciones, que actúa como una política comercial pro desarrollo de los sectores de bienes comerciables. Entonces, en ausencia de una política industrial, creo que adquiere mayor importancia y relevancia la política cambiaria. Y luego, otra manera de suplir la ausencia de una política industrial, todo está discutido en este capítulo sobre política industrial, es una política de desarrollo regional en donde se utilicen los viejos instrumentos de la política industrial, pero en términos regionales para desarrollar las capacidades productivas del sur del país y sacarlo del atraso ancestral en que se encuentra, ¿no? Pues creo que cumplí más o menos con la tarea de responder a las preguntas. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Jaime, a nombre del Seminario Universitario de la Cuestión Social, y muchas gracias a ustedes. Buenas noches.